Cuestionario Escuela Sabática, Canaán. Pregunta número 1. ¿Cuál es el nombre de la tierra prometida por Dios? A. Egipto. B. Canaán. C. Etiopía. B. Canaán. ¡Correcto! Prepárate para la siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Cuál es el nombre del personaje bíblico al que Dios le ordenó salir de Ur para llegar a la tierra prometida? A. Abraham. B. José. C. Israel. A. Abraham. ¡Correcto! Corte informativo. Continuamos después de unos segundos. Corte para datos curiosos. Datos actuales del lugar, Canaán. En la actualidad se corresponde con Israel, Palestina, la Franja de Gaza y Cisjordania, la zona occidental de Jordania y algunos puntos de Siria y Líbano. En el año 1948 fue dividida en dos partes para así fundar la nación judía que pertenecía a Israel y otra parte al pueblo palestino que tenía ya varios cientos de años de vivir en el lugar. En la actualidad se presentan muchas guerras en la lucha por ganar el territorio. Continuamos. Pregunta número 3. ¿Crees que si Dios nos envía a hacer una tarea en especial debemos tener miedo? A. Sí, porque Dios es con nosotros. B. No, porque Dios es con nosotros. C. Depende si me conviene. B. No, porque Dios es con nosotros. ¡Correcto! Próxima pregunta. Pregunta número 4. ¿A quién le prometió Dios la tierra de Canaán? A las 12 tribus de Israel. B. Al patriarca Israel. C. A nuestro padre en la fe Abraham. C. A nuestro padre en la fe Abraham. ¡Correcto! Prepárate para la próxima pregunta. Pregunta número 5. ¿Dios cumple sus promesas?
un decir. B. No cumple sus promesas. C. Él sí cumple sus promesas. C. Él sí cumple sus promesas. ¡Correcto! Prepárate para la siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Qué significa la palabra Canaán? A. Mercader. B. Viajero. C. Agricultor. A. Mercader. ¡Correcto! Próxima pregunta, tú puedes. Pregunta número 7. Debes completar el versículo. Y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus A. Padres. B. Peregrinaciones. C. Canaán. B. Peregrinaciones. ¡Correcto! Y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones. Siguiente pregunta. Pregunta número 8. Glosario. Son todos los familiares de una persona. A. Estirpe. B. Descendencia. C. Parentela. C. Parentela. ¡Correcto! Prepárate para la penúltima pregunta. Pregunta número 9. Glosario. Son los hijos y nietos y todas las generaciones que le siguen a una persona. A. Descendencia. B. Parentela. C. Nobleza. A. Descendencia. ¡Correcto! Prepárate ahora para la última pregunta. Pregunta número 10. ¿De qué ciudad salió Abraham en busca de la tierra prometida? A. De Siria.
de Egipto. C, de Ur de los Caldeos. C, de Ur de los Caldeos. ¡Correcto! Esperamos que les vaya muy bien en su escuela. ¡Paz a vosotros!